Más de 100 muertos producto de los dos atentados que ocurrieron ayer en Kabul, en Afganistán. Hablábamos hace un rato con Gaby Michi sobre las consecuencias que tiene esta situación a nivel geopolítico y estamos también ahora con Karen Marón. Ella es corresponsal de guerra, ha estado en Afganistán. Karen, gracias por haber venido. Muchísimas gracias, buen día a los dos, ¿cómo gracias. están? Gaby nos contaba un poco sobre lo que puede llegar a ocurrir ahora, ¿no? Digo, hay estadounidenses que murieron producto de este atentado e incluso los talibanes no se adjudicaron los hechos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Esto está anunciado desde el 15 de agosto, cuando todo el mundo se sorprende con la llegada del talibán al poder. En realidad, quienes cubrimos la zona y la región sabíamos con muchos meses de anticipación que estos hechos iban a suceder. Y hubo, en función de esta pregunta, ¿qué es lo que va a pasar? En los primeros minutos después de la conferencia de prensa se habló de talibán moderado. La palabra talibán junto con moderado es imposible. Claro, no oxímoron, digamos, ¿no? Absolutamente. Entonces, sí se perfeccionaron en diplomacia, relaciones públicas, claro, en la imagen. También hay que tener muy en cuenta cuando tiene unas fuerzas especiales nueva el talibán que se llama la Brigada Badr 313. Cuando uno ve cómo está el equipamiento militar que tiene de última tecnología, bueno, puede ser lo que han dejado las fuerzas estadounidenses después de la intervención militar de la OTAN durante 20 años. Pero el entrenamiento, la formación, cuando uno ve una foto del talibán hace 20 años y la ve en la actualidad, uno ve con claridad no solamente que están generando una imagen, Gabriel, hacia la opinión pública internacional, pero el ADN, la esencia del talibán, que no se funda solamente, y aquí va la respuesta, solamente en el wahabismo, que es un fundamentalismo, y no es el islam, que se basa en las escrituras del Corán y en los dichos del profeta. Esto es una distorsión. No solamente es en el wahabismo, sino en algo que se denomina deobandismo, que nació en el norte de la India en 1866. La respuesta es: ¿esto hacia dónde va? Esto será mucho peor, porque la imagen la pueden modificar, pero esa esencia, ese ADN del talibán basado en estas creencias estudiadas en las madrazas, y como digo, esto empieza en 1866 al norte de la India, en una ciudad denominada Deoband, eso es inmodificable. Por lo tanto, el accionar del talibán será basado en el terror con el cual se manejan. De allí, por ejemplo, la situación de las mujeres, las prohibiciones a diferentes grupos y además cruzado por una transversalidad cultural más allá del talibán. Sí, a mí, lo hablábamos antes de salir al aire con Karen, lo preocupante también es ahora también la intervención del ISIS, ¿no? La rama local del ISIS, y qué puede llegar a pasar, ¿no? Si realmente se produce la retirada el martes de las fuerzas occidentales, ¿qué va a pasar entre el ISIS y el talibán, ¿no? Esta es la cuestión. Claro, esa es otra de las cosas que también lo manifesté claramente el 15 de agosto, cuando uno conoce tanto el terreno y ha tenido que cubrir el accionar, como hablábamos con Gabriel. Le denominamos ISIS, nosotros generalmente ya hace muchos años decidimos denominarlo Daesh, que es el acrónimo en árabe, porque no es Estado Islámico, para que la gente se ubique, ¿no? ¿Qué es el ISIS? No es Estado Islámico porque no es Estado, no es sujeto de derecho internacional, y no es islámico porque no cumple las reglas del Islam. Justamente como esto, esta intervención militar de la OTAN durante 2 décadas también genera esta situación de hipervulnerabilidad. Primero en la población civil, porque la gente que está muriendo en este momento, las explosiones sucedieron ayer, 3 explosiones, que se las atribuye el Daesh, Daesh barra ISIS. Voy a nombrarlo como ISIS aquí. Son víctimas civiles absolutamente inocentes que van a quedar en medio de esta guerra de poder. ¿Por qué? Porque el talibán, aunque públicamente circunscribe su poder dentro del territorio afgano,
Afganistán se consideraba la universidad del terrorismo, la universidad de los terroristas. Por lo tanto, ante este espacio tan vasto que implica este territorio, al conocerlo uno sabe de qué se trata, es impenetrable, por eso han caído tres desde Invasiones, Alejandro ¿no? Magno, Sí, tres sí, sí. imperios Sí, han sí, caído, sí, es el sí. cementerio de los imperios. Esto se va a complicar mucho, sobre todo para la población civil, pero también a partir de eso hay que estar muy atento a lo que va a suceder a nivel global, porque de allí también no solamente se va a producir esta confrontación entre estos grupos terroristas por el tipo de pensamiento, por eso quise ser clara al principio, en qué creencias se basan. No solamente va a ser complicado dentro del territorio afgano, en la región, y esto se va a extender, yo creo que le va a dar carta blanca a algunos grupos muy radicalizados, pero a nivel global. No sé, Gabriel, ¿qué pensás de eso? No, totalmente. A mí lo que me preocupa, y lo decía recién Karen, a ver, la postura que tiene particularmente el talibán es circunscribirse a la geografía de Afganistán. Es más, ellos hablan de Emirato Árabe de Afganistán. Así es. El Daesh o ISIS lo que propone es un califato que trasciende fronteras. Califato global. Global, exactamente. Y eso va a generar conflictos con otros países. Y aparte, esta irrupción que ha tenido el Daesh local no parece que sea una cosa aislada. Parece más bien que tiene algún tipo de apoyo internacional de algún sector y hay que ver cómo esto desenvuelve en posibles nuevos atentados, ¿no? Pero entonces Daesh o ISIS está enfrentado a el talibán en una disputa de poder. Sí, sí, absolutamente. Tienen objetivos diferentes, pero es tan anhelado el territorio afgano. Y hay una cosa muy interesante. ¿Y por qué es tan anhelado el territorio afgano? Es anhelado por su posicionamiento geoestratégico, geopolítico, por las fronteras que tiene. Hay un tema del que se ha hablado poco en estos tiempos, las riquezas de Afganistán, porque se ha hablado del financiamiento con respecto al tema del opio y del incremento del porcentaje durante la intervención de la OTAN, pero tiene cobre, zinc, cobalto, litio, o sea, son inmensas las riquezas. Por ello, de allí que en lo que se denomina el gran juego, como se ha nombrado desde hace más de un siglo, el gran juego que es terrible decirlo de esta manera, pero son los términos de la política internacional, que se juega en este territorio, aparecen nuevos actores. Por ejemplo, China. Claro. China aparece como ha aparecido en otros lugares en Medio Oriente y sobre todo antes. Aparece China, aparece Pakistán, aparece India, aparecen muchos actores internacionales justamente por los intereses económicos que claramente estamos viendo que poco le interesa Claro. con la situación humanitaria, porque la estamos viendo en forma constante. Claro. Ahora, Gaby, ISIS-K, como estamos mencionándolo, Sí. o Daesh, y el talibán, porque el talibán ya es plural, ¿no? Sí, sí, El exacto. talibán es plural, así y es. el talibán, ¿son afganos también? Digo, ¿todo esto ocurre dentro de Afganistán o no? No, discúlpame, Claro. Gaby, Sí, tienen pero diferentes hay, nacionalidades, digamos, contéstalo, hay por favor. nacionalidades, más, se supone que el ISIS en realidad tiene como un entrenamiento en distintos lugares, no es solamente de Afganistán. Digamos, el ISIS toma fuerza sobre todo en Irak y en Siria, bueno, cuando quisieron generar este califato y demás, pero tiene presencia en distintos lugares y la presencia del ISIS en Afganistán es conocida desde hace tiempo. Lo que pasa es que se hizo visible a partir de estos Claro, no atentados. se hablaba de ISIS en Y Afganistán. te agrego un dato, que una de las explicaciones que tiene que ver con por qué producen estos atentados, el ISIS no aceptó en ningún momento las conversaciones que el talibán entabló en Doha con Estados Unidos. Ahora- O sea, están más radicalizados desde ese punto de vista en su visión contra Occidente. Yo creo que hay más de 20 nacionalidades, porque lo cubrí en el terreno, o sea, vienen, o sea, el número de nacionalidades y de diversidad que integra el Daesh o el ISIS es impresionante. Mira. Desde países europeos, países asiáticos, Chechenia, o sea,
por eso también, más allá que el objetivo es el califato global, está compuesto por una diversidad de nacionalidades. Y si me permiten, porque el tema de Soleimani, ¿recuerdan el asesinato en el 4 de enero de 2020 por parte del expresidente Donald Trump? Exacto. Del asesinato del general iraní. El jefe de la inteligencia iraní, ¿no? Claro, O sea, Estaba en un vehículo. De las Claro. fuerzas Quds, Sí. esto fue en el Irak. aeropuerto de Bagdad. En el aeropuerto de Bagdad. Hay datos que a veces de los que no se hablan. Jefe de las fuerzas Quds, Soleimani, asesinado en el aeropuerto de Bagdad por las fuerzas estadounidenses bajo la orden del expresidente Donald Trump, tenía justamente hay dos ramas en el Islam, el chiismo y el sunismo, los sunitas y los chiitas. Por supuesto que él era chiita, era uno de los hombres más poderosos, no solamente bueno, poderoso, yo creo que era el segundo o tercero después de la ayatolá. Él tenía unas excelentes relaciones en un momento en que hay un general que se llama Petraeus o Petro, que hizo un trabajo muy interesante analizándolo desde lo militar, un manual de contrainsurgencia que funcionó para aplicar con la población civil en Irak, ¿sí? O es un exdirector de la CIA. Hizo este trabajo en Irak. Cuando Barack Obama habla con otro general, McChrystal, y le informa que Afganistán está absolutamente empantanado, llega este general Petro a Afganistán y ve la situación en la que se encuentran. Un dato muy interesante es que el general de 4 estrellas, Petro, más el embajador de Estados Unidos, Ryan Crocker, tenían una excelente relación con el general Soleimani, el jefe de las fuerzas Quds iraní, en contra del Talibán. O sea, intercambiaban información, entrenamiento, ubicaciones. Bueno, se repite un poco la historia de... Es muy interesante. Se repite un poco la historia de Estados Unidos entrenando en un punto también al Talibán en contra de Rusia en su momento. Digo, siempre como queriendo ver para dónde había que aliarse contra un enemigo común que después, lamentablemente, eso se potencia, se da vuelta y se torna una situación incontrolable, ¿no? Claro. Ahora, por supuesto, lo que importa es la vida de los civiles en Afganistán, algo que está totalmente fuera de las manos de lo que es... los estadounidenses en territorio, que están solamente en Kabul y viendo cómo salen del lugar y las consecuencias que puede tener la muerte de estos 15 ciudadanos norteamericanos en Afganistán. La verdad, Karen, gracias. ¿Se imaginan lo que está pasando fuera de las urbes? No, fuera de la urbe. Yo creo que no me lo puedo Si imaginar. el terror que uno ve en Kabul es desolador, me imagino lo que debe ser en No, lugares es- donde es no hay inimaginable. registro. Y entramos en un apagón informativo, pero quería comentarles algo. Esto parece que regresó el 15 de agosto. Nosotros, quienes cubrimos la región, estábamos muy pendientes a partir de noviembre, cuando empiezan las negociaciones en Doha. Pero cuando se habla de que hace casi una década que los corresponsales en masa no íbamos a Afganistán, es porque los medios deciden invisibilizar determinadas situaciones. Seguro. Entonces no es que el 15 de agosto llega el Talibán a Kabul, venía avanzando y esto venía sucediendo hacía muchísimo tiempo. Así que comparto con ustedes, muchísimas gracias por la invitación, gracias Gaby, siempre un placer compartir contigo. Gracias, Karen. Un placer Muy amable, escucharte. Gracias. Gracias. Tenemos que ir a Corrientes. Sí.